Mi nombre es Esteban, tengo 76 años y soy habitante de Azcatlán, un pueblito tranquilo en las orillas del Gran Valle de México. Pasé casi toda mi vida trabajando como contador en un ingenio azucarero que quedaba lejos, pero que me vio crecer desde que apenas era un chamaco de 17 años, allá por 1976. Nunca imaginé que los números tan fríos y exactos terminarían llevándome a descubrir algo tan doloroso como la verdad de mi propio matrimonio. Y aún así, también me ayudarían a entender que la vida siempre tiene forma de acomodar las cosas cuando menos lo esperamos. Aquí en Azcatlán tenemos un dicho muy viejo que todos repetimos en tiempos difíciles. Cuando cae el aguacero, se sabe si el techo era bueno. Y por más duro que suene, a mí me tocó comprobar ese dicho de una forma que jamás pensé vivir. Porque lo que voy a contar no es solo una historia de amor, sino también de engaño, de paciencia y de un despertar tardío que terminó llevando mi vida hacia un rumbo muy distinto. Si te gusta escuchar historias de viejos que ya vieron mucho y callaron más, déjame un like para alegrar mi corazón cansado y suscríbete a Relatos de un Viejo, donde seguiré compartiendo mis memorias. También cuéntame desde dónde me escuchas y la hora que es allá. Es bonito saber quién anda del otro lado, acompañando a este abuelo mientras desentierra recuerdos. Me casé con Ángela en 1972. Yo tenía 23 años y ella 21. En ese tiempo, Azcatlán todavía era un lugar más sencillo que ahora. No había tantas calles pavimentadas, los canales no estaban llenos de turistas y la vida era más lenta. Todavía se sentía el olor a tortilla recién hecha en cada esquina y los niños jugaban descalzos sin miedo. La gran inundación del 71 había dejado muchas casas dañadas, pero la gente de estas tierras siempre ha sido brava para levantarse. A Ángela la conocí en el mercado de San Jacinto, famoso por las flores, la comida y los gritos de los vendedores que se escuchan desde media cuadra. Ella estaba comprando masa para hacer tamales y tortillas, y yo buscaba unas herramientas baratas porque en ese tiempo me gustaba arreglar mi motocicleta vieja, una carabela que hacía más ruido que un cohete de fiestas patrias. Cuando la vi, tan sonriente y con aquel cabello negro larguísimo, sentí como si la vida me hubiera dado un premio sin avisar. Empezamos a platicar, y como el pueblo era chico, no tardamos en encontrarnos de nuevo en la plaza principal. La invité a tomar un helado de vainilla y desde ese día no dejamos de vernos. Con ella los atardeceres en el cerro de Tepoxte se sentían más frescos y las fiestas patronales parecían más alegres. Nos hicimos novios y al año yo ya estaba decidido. Quería casarme, formar una familia y levantar mi propia casa. Mi mamá decía que estaba muy apurado, pero yo sabía lo que quería. Eso me llevó a pedir la mano de Ángela, y nos casamos en junio de 1972 en la parroquia de San Lorenzo, con flores de cempasúchil adornando el altar. No hubo lujos, pero hubo música, risas y la ilusión que solo sienten los que empiezan. Los primeros años de matrimonio fueron duros pero bonitos. Vivíamos en una casita rentada, tan pequeña que si uno respiraba fuerte, parecía que las paredes se movían. Yo salía a las 5 de la mañana para alcanzar el camión al ingenio, que estaba a más de 30 kilómetros. Regresaba hasta la noche cansado, con la ropa oliendo a caña molida, pero feliz de saber que estaba construyendo mi futuro. En 1974 nació nuestro primer hijo, Andrés, y Ángela dejó el negocio de su papá para dedicarse a cuidarlo. No fue sencillo vivir solo con mi sueldo, pero yo iba avanzando en el ingenio. Mi jefe, don Bernardo, era un señor de edad que me tomó cariño. Él fue quien me enseñó cómo moverme en la contabilidad, cómo cuidar cada peso como si fuera oro y cómo mantener la calma cuando los números no cuadraban. En 1976 me ascendieron a contador junior y 2 años después ya era contador pleno. La vida comenzaba a mejorar. En 1979 nació nuestra segunda hija, Lucía, una niña risueña que alegró todavía más el hogar. Yo tenía el sueño de comprar una casa propia, no para presumir, sino para dejar de pagar renta y darle un techo seguro a mi familia. Ese sueño se cumplió en 1980,
cuando logré dar el enganche para una casita financiada por el Infonavit, en la colonia Las Cumbres, una zona donde las calles ya tenían drenaje y la gente aspiraba a vivir un poco mejor. Era modesta, pero era nuestra. Y eso cambia todo. En 1982, con 33 años, compré mi primer coche, un bocho color verde oscuro. Para mí representaba un logro enorme. Pero los logros no solo vinieron en lo material, también crecimos como familia. En 1985, cuando tenía 36, fui promovido a contador general del ingenio. Mi sueldo subió y pude darles a mis hijos cosas que yo no tuve de niño, como una televisión a color y paseos a las playas de Veracruz, donde probamos jaiba y pescado frito como reyes. Yo creía que la vida iba perfecta, que tenía a la mujer correcta, que mis esfuerzos estaban dando frutos. Pero la vida, como suele hacer, ya estaba preparando la primera grieta en el techo que yo creía tan firme. A finales de los años 80 las cosas empezaron a cambiar, aunque en aquel momento yo no me daba cuenta. En 1987, cuando cumplí 38 años, pude comprar un terreno más grande en las afueras de Azcatlán, pensando en construir una casa definitiva para la familia. Mi sueño era tener un patio trasero donde pudiera sembrar mis nopales, mis hierbitas y quizá meter unas gallinas. En esta región, quien tiene tierra siempre siembra algo. Es casi como una regla no escrita que todos respetan. Con paciencia y muchos sacrificios fui, levantando la casa poco a poco. Nada de préstamos ni de deudas que me quitaran el sueño. Como decía mi padre, la deuda es como piedra en el zapato. Si no la quitas, terminas cojeando toda la vida. En 1989, por fin nos mudamos a la casa nueva, justo cuando nació nuestro tercer hijo, Samuel, un niño inquieto que llegó cuando yo ya había cumplido 40 años. Fueron tiempos duros para México. La inflación subía como espuma y los precios cambiaban de un día para otro. Pero aún así, en el ingenio yo seguía avanzando. En 1990, con 41 años, tomé el lugar de mi antiguo jefe, don Bernardo, quien se jubiló. Me convertí en contador jefe del ingenio, una responsabilidad enorme, pues ahí trabajaban más de 500 personas. Yo estaba orgulloso, no lo niego. Sentía que todo mi esfuerzo de juventud al fin estaba dando frutos. Pero en esa misma época empecé a notar cambios en Ángela. Ya no era aquella mujer sencilla que se conformaba con una blusa bonita del mercado o unos zapatos cómodos. Cuando mi sueldo subió, ella empezó a querer cosas más caras. No digo que esté mal querer darse gustos, pero lo que me preocupaba era que parecía comparar todo con lo que tenían las esposas de los médicos, abogados y comerciantes ricos de Azcatlán. Recuerdo muy bien una discusión fuerte que tuvimos en 1995, cuando yo tenía 46 años. Ella quería renovar la casa completa, muebles nuevos, cortinas nuevas, pintar todo otra vez, cambiar hasta los platos. También quería un coche para ella, aunque apenas sabía manejar y me daba miedo que se lastimara. Me reclamaba diciéndome, «Eres el contador jefe del ingenio más grande de la región. ¿Por qué vivimos como si no tuvieras dinero?» Yo trataba de explicarle que lo importante era ahorrar para el futuro de los niños. Nuestro hijo mayor, Andrés, ya tenía 21 años y quería estudiar en la UNAM. Lucía tenía 16 y también soñaba con ir a la capital. Samuel apenas tenía 6 años. Todo eso requería mucho dinero, pero parecía que Ángela solo pensaba en gastar. En 1996 cedí un poco y compré un coche más nuevo, un Tsuru que manejaba yo y que ella intentó usar, aunque siempre con miedo. También contraté a un instructor de manejo, pero no duró mucho con las clases. En vez de eso empezó a juntarse con un grupo de señoras de la alta sociedad de Azcatlán, mujeres que se la pasaban presumiendo joyas, ropa y viajes que yo ni sabía que existían. La verdad, yo no encajaba en ese ambiente. A mí me gustaba la vida sencilla, los amigos de toda la vida, el dominó en la plaza, el cafecito en las noches frescas, sentarme en la banqueta a ver pasar la vida. Pero Ángela empezó a alejarse de todo eso. Ya no tenía interés en nuestras costumbres ni en nuestras
Amistades de años. En 1997, cuando yo tenía 48 años, mandé a Andrés a la Ciudad de México para estudiar administración. Fue un gasto enorme, entre renta y escuela privada, pero yo estaba seguro de que valía la pena. Ángela, en cambio, decía que estábamos tirando el dinero y que ese dinero se podría usar para viajar o comprar cosas mejores para la casa. Yo no cedí. Siempre he pensado que la educación es el único tesoro que nadie te puede quitar. Fue justo en esos años, entre 1997 y 1998, cuando empecé a notar que Ángela se comportaba raro. Se la pasaba pegada al teléfono, salía a reuniones benéficas que duraban todo el día. Volvía oliendo a perfumes caros que yo no recordaba haber visto en casa. Cuando la cuestionaba se molestaba. Decía que yo era desconfiado, que ella necesitaba libertad. En 1999, cuando cumplí 50, el ingenio pasó por una crisis fuerte. Hubo recortes y yo tuve que ajustar gastos para mantener la casa estable. Ángela no lo aceptó. Decía que ya había probado lo bueno de la vida y no pensaba volver atrás. Ya tenía 48, pero parecía obsesionada en verse joven. Tratamientos caros, ropa costosa y, sobre todo, una actitud distante. Al entrar los años 2000, las cosas empezaron a calmarse económicamente. En 2001, a mis 52 años, me ofrecieron un puesto aún mejor, director financiero del ingenio. Andrés ya estaba por graduarse. Lucía estudiaba psicología en la capital. Samuel iba en una buena escuela privada. Yo sentía que todo estaba ordenado, pero Ángela parecía cada vez más inconforme. Ahora quería que nos mudáramos a la Ciudad de México, alegando que Azcatlán era muy pequeño, que la capital ofrecía oportunidades y prestigio. Lo que yo no sabía en ese entonces era que ese deseo suyo no tenía nada que ver con la cultura, ni con oportunidades, ni con mejorar la vida de la familia. Tenía que ver con algo, o mejor dicho, alguien que yo todavía no conocía, y que años más tarde se convertiría en la herida más grande de mi vida. En 2003, cuando yo tenía 54 años, cedí parcialmente al deseo de Ángela de estar más tiempo en la Ciudad de México. No me mudé de lleno, pero compramos un pequeño departamento cerca de la colonia Portales, para usarlo los fines de semana. Ella decía que así podía acompañar a Lucía en sus estudios, pero yo sentía que había algo más que no me decía. Yo me quedaba la mayor parte del tiempo en Azcatlán por el trabajo en Mintin, el ingenio, pero Ángela empezó a pasar más días en la capital que conmigo. Al principio pensé que eran exageraciones mías. «Andas cansado, Esteban», me decía mi hermana cuando yo comentaba que algo no me cuadraba. Pero con el tiempo las señales se volvieron más claras. Las cuentas comenzaron a llegar con montos que yo jamás había aprobado. Pagos enormes de tarjetas, tiendas de ropa finísima, restaurantes de lujo y hasta estadías en hoteles caros. Cuando le preguntaba, ella siempre tenía una respuesta, que era para Lucía, que era por una emergencia, que era un error. Pero esos errores eran cada vez más frecuentes. En 2005, cuando cumplí 56 años, Andrés se casó con una muchacha de la capital y decidió quedarse allá. Ese mismo año el ingenio me ofreció un cargo aún más alto, director ejecutivo adjunto. Pero esta vez sí tenía que mudarme a la Ciudad de México, pues la empresa quería abrir una sede administrativa allá. Después de pensarlo mucho, acepté. Vendimos la casa que tanto trabajo me costó construir en Azcatlán y compramos una más grande en la capital. Samuel, entonces con 16 años, se adaptó rápido a la nueva vida. Hizo nuevos amigos y parecía feliz. Pero Ángela, en lugar de estar más cercana a mí, parecía haberse soltado por completo. Vivía yendo a salones de belleza carísimos, gimnasios exclusivos y reuniones con mujeres que yo nunca había visto en mi vida. Nuestra relación empezó a hacerse fría. Dormíamos en la misma cama, pero parecía que estábamos a kilómetros. De 2005 a 2014, mi vida se volvió una rutina pesada. Salía temprano, regresaba tarde. A veces comía más en la calle que en casa. Chilaquiles al mediodía, quesadillas en la tarde, tacos cuando tenía prisa.
mariscos de vez en cuando con colegas del ingenio. Yo justificaba mis horarios, pensando que estaba trabajando por mi familia, sin darme cuenta de que, aunque yo estaba ausente, Ángela también lo estaba, pero por razones muy distintas. Samuel terminó la preparatoria en 2007, con 18 años, y entró a estudiar ingeniería en la UNAM. Yo ya tenía 58 años y empecé a pensar en la jubilación. Quería descansar un poco, recuperar el tiempo perdido, viajar con Ángela, reavivar nuestro amor. Pero cada vez que proponía un viaje, ella siempre tenía una excusa, que estaba cansada, que tenía compromisos, que no podía. En 2008, con 59 años, noté algo que me dejó inquieto. Empezaron a aparecer cargos extraños en las tarjetas, joyerías finas, ropa masculina de marca. No para mí, eso lo supe de inmediato. Hospedajes en hoteles donde supuestamente ella no había estado. Cuando le preguntaba, se molestaba. Me decía que yo solo pensaba en dinero, pero algo en mi interior me gritaba, que había más que simples gustos caros. En 2010, ya con 61 años, reduje mi horario de trabajo y me quedé como consultor del ingenio. Quería pasar más tiempo con Ángela, pero ella parecía vivir en otro mundo. Viajaba sola con más frecuencia. Guadalajara, Monterrey, Cancún. Según ella, eran cursos y visitas a amigas, pero yo sabía que algo no encajaba. En 2012, cuando tenía 63 años, las sospechas se hicieron imposibles de ignorar. Empecé a notar que tenía un celular que no era el que siempre usaba. Lo escondía como si fuera una bomba. Una vez la vi escribiendo rápido y guardando el teléfono bajo la almohada. Cuando le pregunté, dijo que era de una amiga, pero su mirada, esa mirada que conocí bien durante décadas, me decía lo contrario. Yo ganaba bien, no teníamos problemas económicos, teníamos una vida cómoda, casa propia, coche del año, viajes una vez al año al extranjero, España, Argentina, Chile, y aún así ella siempre parecía inconforme, como si nada fuera suficiente. En 2014, a mis 65 años, decidí jubilarme del todo. Pensé que eso nos uniría más, pero fue al revés. Ángela parecía incómoda de que yo estuviera en casa. Me daba excusas para salir, que tenía juntas, que tenía que ver a una amiga, que tenía cosas que hacer, y siempre estaba arreglada, maquillada, perfumada. Yo trataba de acercarme, de invitarla a desayunar, de cocinarle algo rico, pero ella siempre encontraba un pretexto para alejarse. Fue entonces cuando la idea más loca de mi vida se plantó en mi cabeza. Había leído la historia de un empresario que fingió estar en la ruina para saber si su esposa realmente lo quería. Y aunque suene duro, me nació la necesidad de saber la verdad. No lo hice por venganza ni por coraje. Lo hice porque el corazón humano necesita certezas, incluso si duelen. Así nació mi plan. Un plan arriesgado, tal vez cruel, pero necesario. Un plan que, sin yo saberlo todavía, rompería mi vida en dos, antes y después. Mi plan empezó a tomar forma a finales de 2016, cuando yo tenía 67 años. Sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba a personas que me dieran seguridad y que no fueran chismosas. Por eso hablé con dos amigos de toda la vida, Tomás, abogado, y Rogelio, contador independiente. Los cité en una cafetería de Azcatlán y les conté todo lo que me estaba pasando, desde las sospechas de años atrás hasta los gastos raros y los viajes de Ángela. Al principio, pensaron que estaba exagerando, pero cuando les mostré las cuentas, las fechas y los cargos extraños, los dos se quedaron en silencio. «¿Qué quieres hacer, Esteban?», me preguntó Tomás después de escucharme. «Quiero saber la verdad», respondí. «No quiero seguir viviendo con dudas». Fue entonces que les conté la idea de fingir un problema serio con Hacienda, algo que justificara un bloqueo de mis cuentas bancarias y un posible embargo. Rogelio me vio fijamente. «¿Estás seguro, hermano? Eso puede doler mucho si descubres algo malo». Le contesté con el corazón hecho nudo. «Prefiero el dolor de la verdad que la tranquilidad de una mentira». Así que los tres nos pusimos manos a la obra. Tomás preparó documentos falsos,
donde aparecía que yo estaba siendo investigado por un supuesto fraude fiscal de mis tiempos como director financiero del Ingenio. Rogelio hizo papeles simulando que mis cuentas estaban congeladas y que corríamos el riesgo de perder la casa, los coches, inversiones, todo. Cuando los vi, me temblaron las manos. Parecían documentos oficiales de verdad. Esperé el momento adecuado. Y esa noche llegó un viernes de diciembre del 2016. Ángela preparó unos chiles rellenos que le quedaban deliciosos. Mientras cenábamos yo tenía un nudo en la garganta. Cada bocado sabía amargo, como si mi cuerpo supiera lo que estaba por pasar. Cuando terminamos, la invité a sentarse conmigo en la terraza. Le ofrecí un vaso de agua de Jamaica, su favorita, y respiré profundo. «Ángela, necesito contarte algo muy serio», le dije fingiendo preocupación, aunque la verdad también estaba nervioso de verdad. Le expliqué que había recibido una notificación judicial, que estaban revisando documentos viejos del Ingenio y que me acusaban de haber aprobado balances con errores graves. Saqué los papeles falsos y se los puse frente a ella. Le dije que todas nuestras cuentas estaban bloqueadas y que había riesgo de perder todo lo que habíamos construido en casi 44 años de matrimonio. Su reacción fue inesperada. Se echó a llorar, me abrazó fuerte y me dijo: «Vamos a salir adelante, Esteban. No te voy a dejar solo». En ese momento sentí culpa. Pensé que quizás la había juzgado mal, que tal vez mis sospechas eran solo ideas en mi cabeza. Pasamos 2 horas hablando. Yo le expliqué que quizás tendríamos que vender la casa, dejar los lujos, mudarnos a un lugar más sencillo. Ella me siguió la corriente todo el tiempo, diciéndome que el dinero iba y venía. Yo casi deshago el plan, pero cometí un error que terminó revelándolo todo. Le pedí que fuera a comprar un medicamento para mi presión. Cuando salió, dejó su celular en la mesa. Nunca en mi vida había revisado su teléfono, pero esa noche la curiosidad y quizá el miedo me ganó. El celular estaba desbloqueado. Abrí los mensajes y ahí estaba la verdad que había ignorado por años. El primer mensaje era a un contacto llamado Tita, que en realidad era su mamá. Le escribía: «Me voy a tener que regresar contigo. Esteban está metido en problemas. Vamos a perder todo». Eso ya me pareció raro, pero lo peor vino después. Otro contacto, guardado como Lick Dávila, tenía mensajes que me dejaron helado, fotos íntimas, frases cariñosas y planes para verse. Parecía que llevaban años así. Me quedé paralizado, como si el mundo se me hubiera caído encima. Cerré el celular y lo dejé exactamente donde estaba. Cuando Ángela volvió, fingí que todo estaba normal, pero esa noche ya nada era igual dentro de mí. Los días siguientes fueron una revelación dolorosa. Ángela dejó de preparar el desayuno. Decía que había que ahorrar, pero yo la vi comprar un perfume caro ese mismo día. El lunes dijo que buscaría trabajo para ayudar, pero regresó oliendo a un perfume que no era el suyo. Una tarde recibí una llamada al teléfono fijo buscando a Ángela. Cuando pregunté quién hablaba, colgaron de inmediato. Una semana después era nuestro aniversario número 44. Antes siempre hacíamos algo especial, aunque fuera sencillo. Pero ese año, cuando le recordé la fecha, me dijo fríamente: «No tenemos dinero para tonterías». Esa noche salió, supuestamente con amigas. Más tarde vi una foto en redes sociales, ella sola en un restaurante caro con la frase «valorándome porque lo merezco». Ahí supe que mi intuición tenía razón, y que lo peor todavía estaba por venir, porque apenas iba a descubrir la verdadera dimensión de la traición. 15 días después de haber iniciado mi plan, ya entrando enero de 2017, yo tenía 68 años, y cada día estaba más decepcionado por lo que descubría en Ángela. Para ese momento, ya dormía sola en la habitación de invitados diciendo que yo roncaba demasiado y que necesitaba descansar para seguir buscando trabajo. Pero yo sabía que aquello era solo una excusa. Salía bien arreglada todas las mañanas, con ropa nueva, maquillaje perfecto y perfume caro. Regresaba tarde
y siempre tenía alguna historia extraña como explicación. Una mañana decidí seguirla. No era algo que me gustara hacer, pero sentía que necesitaba la verdad completa para cerrar ese capítulo que llevaba años doliéndome. Esperé unos minutos después de que salió y tomé el coche. La seguí a distancia, cuidando que no me viera. La vi entrar a un edificio de oficinas en el centro de la Ciudad de México. Estacioné el coche cerca y subí detrás de ella después de esperar un rato. En el directorio del edificio, un nombre me llamó la atención. Licurchas Mauricio Dávila, abogado. Ese era el nombre que había visto en su celular guardado como Lic Dávila. Subí al 5º piso y, para mi sorpresa, la puerta del despacho estaba entreabierta. Escuché su voz con claridad. Estaba hablando con alguien que parecía ser él. Necesito el divorcio lo antes posible, Mauricio. Quiero asegurar mi parte antes de que Esteban lo pierda todo, dijo ella con voz firme. Sentí que el corazón se me hacía piedra. Mauricio respondió: ¿Estás segura, Ángela? Dijiste que él siempre fue un buen esposo. Y ahí fue cuando escuché las palabras que marcaron un antes y un después en mi vida. Más que segura. Fueron 44 años desperdiciados con un hombre mediocre. Si ya no tiene dinero, ya no me sirve. No sé cómo logré mantenerme de pie. Escuchar eso, saber que así me veía la mujer con la que compartí casi medio siglo, fue como recibir un golpe directo al alma. Me di la vuelta, salí sin hacer ruido y caminé como pude hasta el coche. En cuanto cerré la puerta, rompí en llanto. Lloré como no lo hacía desde que era niño. Lloré por mi matrimonio, por mi ingenuidad, por los años, entregados con amor a alguien que ahora me tiraba como basura. Cuando pude controlarme, llamé a Tomás y Rogelio. Les conté todo, con la voz llena de rabia y tristeza. Les dije que ya era hora de terminar con ese engaño y mostrarle a Ángela la verdad. Esa misma tarde vinieron a la casa con todos los documentos reales, extractos bancarios, comprobantes de inversiones, escrituras, pruebas de que nuestras cuentas estaban perfectas y que yo no tenía ningún problema legal. Nada de lo que ella creía era real. Mi supuesta ruina era solo parte de la prueba que yo mismo había armado. Esa noche, preparé la mesa del comedor. Coloqué todos los papeles reales ahí, bien ordenados. Tomás y Rogelio se escondieron en el estudio, tal como habíamos planeado. A las 8 de la noche llegó Ángela. Venía muy arreglada, con un vestido nuevo que nunca había visto. Cuando me vio sentado en la sala, con todas las luces encendidas y los papeles sobre la mesa, se puso tensa. «Siéntate, Ángela», le dije con calma. «Tenemos que hablar». Se sentó con cuidado mirándome de reojo. «¿Fuiste con Mauricio Dávila hoy?», pregunté. Se puso pálida. «¿Cómo sabes eso?». La seguí. «Escuché todo lo que dijiste». Intentó hablar, pero la detuve. Tomé los papeles y se los empujé hacia ella. «Quiero que veas esto». Leyó las hojas con manos temblorosas. A medida que avanzaba, su expresión cambiaba del miedo al enojo y luego al desconcierto. «¿Significa que no estamos en la ruina?», preguntó con voz quebrada. «No», respondí. «No estamos en ruina, no hay juicio, no hay fraude, nada. Todo fue una prueba, Ángela, una prueba para ver si me amabas por mí o por el dinero». Ella se levantó golpeando la mesa. «¡Me engañaste!», gritó. «No», dije con una paz que me sorprendió a mí mismo. «Tú te mostraste tal como eres». Llamé a Tomás y Rogelio. Entraron y se pararon junto a mí. Ángela los vio como si fueran enemigos. Entonces su máscara cayó por completo. Empezó a hablar con rabia, diciendo que nunca había querido vivir en Azcatlán, que siempre le avergonzó mi forma sencilla de ser, mi acento, mis costumbres, que soportó todo eso solo por el dinero, por el estilo de vida, por los lujos, y que Mauricio era un hombre de verdad. Cada una de esas palabras fue una puñalada, pero no me quebré. Ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Tomás habló entonces, diciéndole que sus confesiones podían usarse en su contra en un juicio. Era mentira, pero funcionó. Ángela se desplomó en la silla, cansada, derrotada. «¿Qué quieres, Esteban?», preguntó al fin.
El divorcio, respondí. Sin guerra, lo que la ley diga, ni más ni menos. Y así, después de 44 años, supe que había llegado el final. Entonces, la noche en que descubrimos toda la verdad fue una de las más largas de mi vida. Después de que Ángela se desplomó en la silla, se quedó callada un buen rato. No sé si estaba pensando en cómo defenderse o si estaba tratando de calcular cuánto podría perder. Yo ya no esperaba cariño de ella, ni siquiera arrepentimiento. Solo quería cerrar ese capítulo sin destruir a mis hijos en el proceso. Tomás, mi amigo abogado, fue muy claro con ella. Le explicó que, considerando todo lo que había confesado y las pruebas de su relación con Mauricio Dávila, yo podría demandarla por adulterio y desvío de patrimonio. Eso la asustó. Se le borró la soberbia que traía desde hacía años. Su rostro se puso gris, como si de pronto hubiera entendido que todo lo que había construido a mis espaldas se le estaba cayendo. Rogelio la miraba con pena, pero también con firmeza. Él, que me había visto trabajar, toda la vida sabía cuánto dolor estaba cargando yo por dentro. Discutimos por horas. Ella quería quedarse con la mayoría de los bienes, como si nada hubiera pasado. Pero Tomás fue tajante. No es así como funciona, Ángela. Usted recibirá lo que le corresponde por ley, pero no puede exigir más. Ella se enojó, lloró, gritó, amenazó con irse sin firmar nada. Se levantaba, se sentaba, daba vueltas por la sala como un animal acorralado. Yo, sentado en la mesa, ya no tenía lágrimas. Era como si mi corazón hubiera entrado en un modo de emergencia, seco y cansado. Finalmente, cerca de las 2 de la madrugada, llegamos a un acuerdo. Ella se quedaría con la casa de la Ciudad de México, uno de los coches y una pensión mensual razonable. Yo me quedaría con el departamento de Azcatlán, las inversiones y el resto del patrimonio que tanto trabajo me costó construir. No era una victoria, era un cierre. A esas alturas yo no quería ganarle nada, solo quería recuperar mi paz. Esa noche, mientras afuera la Ciudad de México celebraba con fuegos artificiales el Día de la Independencia, como una ironía del destino, dentro de mi casa mi vida se estaba rompiendo. El contraste era tan fuerte que hasta dolía. Yo, sentado frente a la mujer que había compartido mi cama durante 44 años, estaba viviendo un duelo silencioso mientras por las ventanas se escuchaban los gritos de alegría y el sonido del mariachi. Nunca olvidaré ese contraste, fiesta por fuera, dolor por dentro. Una semana después, el 24 de enero del 2017, firmamos los papeles del divorcio. Fue rápido, casi frío. Ella no quiso escándalos, yo tampoco. Lo hicimos todo en silencio, sin involucrar a nadie más, pensando sobre todo en nuestros hijos. Cuando salimos del juzgado, ella se fue por un lado y yo por otro. Ni siquiera nos despedimos. Fue como si dos desconocidos salieran de firmar un trámite cualquiera. Ese mismo día regresé a Azcatlán, no al ingenio, no a mi vieja casa. Esa ya la habíamos vendido hacía años, sino a una casita sencilla que renté cerca de la plaza. Quería aire, quería paz, quería sentirme yo otra vez. Azcatlán siempre había sido mi refugio, aunque la vida me hubiera llevado lejos. Sentarme en la banqueta, escuchar los pájaros, oír el eco de los viejos vecinos saludarse, todo eso me devolvía algo de calma. Los primeros meses fueron difíciles, no lo voy a negar. A mis 68 años, después de casi medio siglo casado, me encontré solo por primera vez. Mis hijos estaban sorprendidos. Les di una versión suave de la historia, que Ángela y yo habíamos crecido diferente, que ya no nos entendíamos. No quería llenarles la cabeza de dolor ni destruirles la imagen de su madre. Ricardo y Lucía siguieron viéndola en la capital. Samuel venía más seguido a visitarme. Él era el que más sentía mi soledad. Un día, en marzo del 2017, Samuel me dijo: «Papá, deberías salir un poco. No te encierres». Y tenía razón. Así que me animé y fui a un grupo de tercera edad en Azcatlán. Ahí jugaban dominó, hacían ejercicios livianos y a veces organizaban paseos a pueblos cercanos.
Fue ahí donde conocí a Rosa, una señora de 64 años, viuda desde hacía más de una década. Tenía 3 hijos ya casados y vivía modestamente trabajando como empleada doméstica. Rosa me habló con una sencillez que me abrazó el alma. Nada de pretensiones, nada de exigir, nada de presumir. Ella era la clase de persona que sonríe con los ojos, no con los labios. La vida la había golpeado, pero no la había endurecido. Poco a poco fuimos conversando más. A veces nos sentábamos después de las actividades a tomar un café con pan de elote. Otras veces me invitaba a probar un mole que ella misma preparaba, con esa receta de familia que solo las mujeres de pueblo logran mantener. Yo no buscaba pareja, no buscaba nada. Pero Rosa tenía esa forma de hablar que hacía sentir paz. No me preguntaba por mi pasado, no me pedía explicaciones. Me escuchaba cuando quería hablar y me acompañaba en silencio cuando no podía. Fue como un bálsamo que llegó a tiempo. En julio del 2017, la invité a caminar por las antiguas chinampas de Azcatlán. Fue un día sencillo, sin lujos, sin planes. Caminamos, platicamos, comimos frutas frescas que nos vendió un muchacho del lugar. A su lado sentí algo que creí haber perdido para siempre: tranquilidad. Lo que yo no sabía era que aquel paseo sería el comienzo de una nueva historia, una historia que me demostraría que la vida no siempre termina donde uno cree. A veces apenas empieza. Con el paso de los meses, mi amistad con Rosa se hizo cada vez más fuerte. Yo no estaba buscando enamorarme. A mis 68 años, después de todo lo vivido, ni pensaba que eso fuera posible. Pero la vida, como siempre, se ríe de nuestras certezas. Ella tenía una forma tan tranquila de estar presente, sin exigir nada, sin pedir explicaciones, sin compararme con nadie. Simplemente me acompañaba. Y eso, después de tantos años de sentirme solo estando casado, me parecía un regalo enorme. Nos veíamos casi todas las semanas en el grupo de la tercera edad. A veces jugábamos dominó en la mesa de madera que había visto pasar más manos que un casino viejo. Otras veces nos sentábamos afuera, bajo la sombra de los árboles, a platicar de cualquier cosa: las lluvias, la comida, los hijos, las plantas, la vida. Rosa tenía una risa suave, de esas que no hacen ruido pero que iluminan el alma. Yo no escuchaba una risa así en mi casa desde hacía décadas. En diciembre del 2017, Samuel me invitó a pasar Navidad con él en la capital. Me dijo: «Papá, ven con alguien si quieres». Lo dijo sin pensarlo mucho, pero esas palabras se me quedaron rondando en la cabeza. Yo dudé varios días antes de invitar a Rosa. No quería que pensara que me estaba apresurando ni que buscaba reemplazar nada, pero cuando le pregunté si quería acompañarme, ella bajó la mirada tímidamente y dijo: «Si no estorbo, con gusto». No estorbaba. Al contrario, llegaba a llenar un hueco que no me había atrevido a reconocer. Aquella Navidad fue especial. Rosa y yo preparamos juntos varias cosas para llevar: mole rojo, arroz, ponche y unas galletitas de avena que ella hacía desde joven. Mis hijos, Ricardo, Lucía y Samuel, la recibieron con cariño. No hubo caras raras ni silencios incómodos. Mis nietos corrieron a abrazarla sin conocerla, como si ella tuviera algo cálido que los invitara a confiar. Esa noche, mientras veía a mi familia reunida, sentí algo que hacía mucho no sentía: paz. No había tensión, no había reclamos, no había gritos contenidos, solo risas, música bajita, niños corriendo y Rosa sentada a mi lado, sirviendo ponche con su sonrisa tranquila. Cuando todos se fueron a dormir, Samuel se acercó y me dijo: «Papá, ella te hace bien. Hace años que no te veía así». En 2018, Rosa y yo seguimos acercándonos más. Íbamos al mercado juntos los sábados. Comprábamos fruta fresca, queso, tortillas recién hechas. Caminábamos despacio, sin prisa, como quien va disfrutando cada paso. Ella siempre saludaba a todo el mundo, porque así son las personas buenas. Dejan huella en cada lugar donde pasan,
y yo la veía moverse entre la gente con esa paciencia que parece que solo tienen quienes han sufrido mucho sin volverse amargos. En agosto de ese año, la invité a caminar al Cerro de El Mirador, un lugar que me recordaba a mi juventud. Desde arriba se veía todo Azcatlán, sus techos de colores, los canales brillando, los árboles altos moviéndose con el viento. Cuando llegamos a la cima, Rosa respiró profundo y dijo: «Qué bonito es ver la vida desde arriba. Se mira diferente todo». Ese día la tomé de la mano por primera vez. Ella no la soltó. En marzo del 2019, después de 2 años de conocerla y 5 meses de ser pareja formal, sentí que ya no quería caminar sin ella a mi lado. Así que una tarde, mientras estábamos en su cocina preparando café, le dije con el corazón tambaleando: «Rosa, ¿te gustaría casarte conmigo?». Ella se llevó las manos a la boca, se le humedecieron los ojos y dijo: «Esteban, sí, sí quiero». Nos casamos en junio del 2019 en la parroquia de San Lorenzo, la misma donde me había casado con Ángela tantos años atrás, pero esta vez todo era diferente. Había una humildad tan hermosa en cada detalle: flores del campo que Rosa misma había escogido, un pequeño salón parroquial, comida preparada por vecinas que la querían mucho, música sencilla, risas sinceras. No había lujo, pero había amor. De ese que no pesa, que no exige, que no presume. Para nuestra luna de miel hicimos algo simbólico. Caminamos por las calles de Azcatlán como 2 jóvenes enamorados, aunque ya éramos 2 viejos con arrugas y dolores en las rodillas. Pero la felicidad no tiene edad, y nosotros éramos prueba viviente de eso. Ese mismo mes compré una casa un poco más grande en Azcatlán. No una mansión, pero sí un lugar donde Rosa pudiera sembrar sus hierbitas y yo pudiera hacer mis cuentas en paz. Ella insistió en seguir trabajando como empleada doméstica. Al menos en 2 casas para sentirse útil, decía. Yo la admiraba por eso, porque mientras otros buscan presumir, ella buscaba aportar. A finales del 2019 recibimos a mis hijos y a los suyos en Navidad. Fue una celebración hermosa. Nadie vio diferencias sociales, nadie vio etiquetas. Los niños corrían por el patio, los adultos conversaban. Rosa servía pozole y yo daba gracias a la vida. Por primera vez en mucho tiempo me sentía completo. Nunca imaginé que a mis 70 años la vida me daría un nuevo comienzo. Pero ahí estaba, en forma de una mujer sencilla llamada Rosa, que sin buscarlo, vino a enseñarme que el amor más grande llega cuando uno ya no lo esperaba. En septiembre del 2019, apenas unos meses después de casarnos, recibí una visita inesperada en nuestra nueva casa de Azcatlán. Era Ángela. No la había visto desde la firma del divorcio, y cuando la vi en la entrada casi no la reconocí. Se veía más delgada, con ojeras profundas, el cabello descuidado y una expresión amarga que no le había visto nunca. Rosa estaba barriendo el patio cuando escuchó el timbre. Al ver a Ángela, me miró con calma, dejó la escoba junto a la pared y dijo con esa voz suave que la caracteriza: «Hablen tranquilos, voy a preparar café». Ángela entró con pasos vacilantes. Se sentó en una de las sillas del comedor, pero con ese aire nervioso de quien no sabe si realmente debería estar ahí. «Esteban, estoy mal», dijo bajito, casi susurrando. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Ella respiró hondo y siguió. «Perdí casi todo. Mauricio, él me engañó. No era lo que yo pensaba. Tenía otras mujeres, otras que también creían en él. Me dejó con deudas enormes. Algunas están a mi nombre y ahora me las están cobrando». Yo la escuché sin interrumpir. No sentí satisfacción ni coraje, solo una mezcla rara de pena y distancia. Mientras hablaba, Rosa se asomó desde la cocina con una bandeja de pan y café recién hecho. Le sirvió primero a Ángela con una amabilidad tan sincera que incluso a mí me sorprendió. «¿Gusta azúcar, señora?», preguntó. Ángela dudó un segundo, avergonzada, y luego dijo: «Así está bien, gracias». Rosa salió sin mirar atrás, respetando el espacio. Ángela bajó la mirada y continuó: «Esteban, vine a pedirte perdón y también a ver si existe alguna posibilidad de que volvamos».
Esas palabras cayeron como un balde de agua fría. Cerré los ojos unos segundos, sin apuro, sin enojo, solo para ordenar mis ideas. Ángela, le dije con calma, estoy casado con Rosa y soy feliz. No hay vuelta atrás. Ella se mordió el labio y por un instante volvió a mostrar esa soberbia que la había acompañado tantos años. Con esa sirvié, alcanzó a decir, pero se detuvo de golpe, como si las palabras se le atoraran al darse cuenta de lo que estaba haciendo otra vez. Tapó su boca con la mano arrepentida. Perdón, no quise decir eso. Pero sí lo había querido decir, y yo también lo sabía. La manera en que ves a la gente, eso es algo que nunca cambió, respondí. Y eso es precisamente lo que nos separó. Rosa no es menos que tú, no es menos que nadie. Tiene más corazón que muchas personas que te rodearon tantos años. Ángela no dijo nada. Se quedó viendo la taza de café como si quisiera desaparecer dentro de ella. Cuando terminó, se levantó lentamente y se fue. No hubo insultos ni lágrimas dramáticas, solo un adiós triste y cansado. Los años siguientes, del 2020 al 2022, fueron años de mucha paz. La pandemia nos obligó a quedarnos en casa, pero lejos de ser una carga, para Rosa y para mí, fue un tiempo para unirnos más. Sembramos una huerta bonita en el patio. Epazote, cilantro, lechuga, cebollín, jitomate. Cada mañana cortábamos lo que necesitábamos para cocinar y en las tardes hacíamos pan casero para repartirlo entre los vecinos que pasaban momentos difíciles. En las noches frescas nos sentábamos en la terraza, escuchando los grillos y tomando un traguito de licor de guayaba que Rosa preparaba cada diciembre. Hablábamos de la vida, de los hijos, de nuestros dolores viejos y nuestras esperanzas nuevas. A veces ni hablábamos. Solo disfrutábamos del silencio de dos personas que se entienden con mirarse. En 2022, Samuel nos contó que Ángela se había mudado a Puebla, a vivir con su hermana. Perdió la casa de la Ciudad de México por las deudas y tuvo que empezar de cero. Yo no le deseaba mal. Después de todo, habíamos compartido casi medio siglo juntos. Solo esperaba que encontrara paz. A finales del 2023, organizamos una gran Navidad en nuestra casa. Vinieron mis hijos, mis nietos y también los hijos de Rosa con sus familias. Fue una fiesta enorme, llena de risas, música suave y mucha comida. Rosa preparó pozole, tamales, buñuelos, atole de guayaba. Yo veía a todos convivir, mezclar vidas, unir historias, y mientras miraba esa mesa llena, sentí un nudo de emoción en la garganta. Rosa me abrazó por la cintura y me dijo, ¿todo bien, mi viejo? Más que bien, respondí. Está perfecto. En una noche tan sencilla como aquella, entendí algo que antes no podía ver. Los años que perdí con Ángela ya no dolían igual, porque la vida, con sus vueltas raras, me había llevado justo a donde necesitaba estar, con una mujer que me quería sin máscaras, con una familia unida aunque viniera de dos mundos distintos, con una paz que nunca imaginé conocer a mis 76 años. Y eso, para un viejo como yo, era más que suficiente. En abril del 2024, recibí una llamada que me dejó pensando todo el día. Era Ricardo, mi hijo mayor. Su voz sonaba seria, algo que casi nunca pasaba. Papá, tengo que darte una noticia. Mamá falleció esta mañana, un derrame cerebral fulminante. Me quedé en minuto, silencio. No supe qué decir. No sentí alegría, tampoco una tristeza profunda. Era más bien una mezcla rara, como si la vida hubiera cerrado una puerta que yo ya no abría. Después de unos segundos, solo pude preguntar, ¿quieres que vaya al velorio? Ricardo respondió, creo que sería lo correcto. Papá, al final fue tu compañera muchos años. Colgué el teléfono en silencio. Rosa estaba doblando ropa en la sala. Cuando me vio la cara, supo que algo había pasado. ¿Qué ocurrió, mi amor?, preguntó acercándose. Le conté con calma lo que Ricardo me había dicho. Ella no preguntó detalles, no hizo caras, no criticó. Solo me tomó la mano con suavidad y dijo, vamos, si tú necesitas despedirte, yo voy contigo.
La manera en que lo dijo me conmovió profundamente, porque no había celos, no había reproches, solo había respeto. Y eso, para un viejo que había sufrido tantos desprecios en el Saint-Louis pasado, tenía un valor enorme. Esa misma tarde viajamos a Puebla, donde vivía la hermana de Ángela. Cuando llegamos al velorio, algunas personas nos miraron raro, sobre todo familiares que sabían algo del divorcio, pero no sabían la historia completa. Rosa no se intimidó. Se quedó a mi lado en todo momento, con ese porte sencillo y digno que solo tienen las personas que han conocido el sufrimiento, sin dejar que las vuelva duras. El ataúd estaba abierto. Vi a Ángela ahí, quieta, con el rostro pálido. Ya no había rastro de la mujer que un día se creyó superior a todos. Vi a mis hijos llorando y me acerqué a abrazarlos. Cada uno tenía sus propios recuerdos, sus propios dolores. Yo no lloré por la mujer que me traicionó. Lloré por la juventud que perdimos juntos, por los sueños que nunca se cumplieron, por la familia que se rompió sin necesidad. Lloré por el Esteban de 23 años, que creyó haber encontrado el amor de su vida cuando solo había encontrado una ilusión. Rosa no se movió de mi lado. Me tomó la mano con fuerza, como si dijera sin palabras: «Estoy aquí». No hubo celos, ni dudas, ni inseguridad. Solo apoyo. Eso es amor del bueno. Al regresar a Azcatlán, Samuel nos llevó en 1900 y su coche. Rosa iba dormida a mi lado, con la cabeza recargada en el asiento. Yo miraba por la ventana, viendo cómo el sol se escondía detrás de los cerros y pintaba el cielo de naranja. Pensé en mi vida, en sus giros, en lo que perdí y lo que gané. Y mientras veía a Rosa respirando tranquila, entendí que no todo dolor es malo. A veces es la puerta para que entre algo mejor. Los meses siguientes fueron tranquilos. Rosa siguió cuidando nuestro jardín como si fuera un tesoro. Teníamos epazote, hierbabuena, cilantro, lechuga, tomatitos pequeños que ella cortaba uno por uno para nuestras comidas. A veces, cuando el dolor de sus articulaciones se hacía fuerte, yo la ayudaba a agacharse. Los dos viejos ahí, en la tierra, con las manos llenas de polvo y el corazón lleno de gratitud. Era una imagen simple, pero para mí significaba todo. Los sábados íbamos al mercado como siempre. Don Toño, el vendedor de frutas, siempre me daba a probar mango. «Pruebe este, don Esteban. Está dulce como piloncillo». Rosa y yo compartíamos el pedacito como dos jóvenes enamorados, aunque ya éramos dos viejos con más recuerdos que futuro. Pero eso no importa. Uno ama con lo que tiene, no con lo que le falta. A mediados del 2024 recibí una llamada de Mateo, el hijo menor de Rosa, que vivía en Guadalajara. Estaba emocionado. «Don Esteban, mi esposa está embarazada, y si es niño, queremos ponerle de nombre Esteban, por usted». Yo me quedé sin palabras. Nadie me había dado un honor así. Rosa lloró cuando se lo conté. Nos abrazamos en la cocina sin vergüenza, como dos adolescentes que reciben buenas noticias por primera vez. En diciembre del 2024 organizamos otra Navidad grande, de esas donde la casa parece que se agranda para que quepa tanto cariño. Vinieron mis hijos, mis nietos, los hijos de Rosa y los suyos. Era una mezcla bonita de vidas distintas que el destino había juntado como si siempre hubieran sido una sola familia. Rosa preparó pozole, tamales, buñuelos y un arroz con leche que desapareció en segundos. Yo la veía moverse entre todos con su delantal puesto, sonriendo, abrazando, sirviendo comida, y pensaba, así debía sentirse el hogar desde el principio. A mis 76 años, entendí que la felicidad no siempre llega cuando uno la busca. Muchas veces llega después de perderlo todo. Llega cuando el corazón está tan cansado que por fin se rinde y se abre. Con el inicio del 2025, sentí que estaba cerrando un ciclo importante de mi vida. A mis 76 años, despertaba cada mañana con una paz que nunca tuve en mis décadas de juventud y madurez. Rosa, con sus 72 años, seguía durmiendo a mi lado con ese rostro tranquilo que siempre me recuerda que el amor verdadero no hace ruido, simplemente se queda.
Cada día empezaba igual, pero nunca aburrido. Yo era quien preparaba el café. Rosa insiste en que el café solo sabe realmente bien cuando se hace en colador de tela, a la antigüita, como ella dice. Muelo los granos con calma, caliento el agua y dejo que el aroma llene toda la casa. Rosa siempre aparece justo cuando estoy sirviendo las tazas. Se estira un poquito, se frota los ojos y me dice lo mismo desde hace 6 años. Buenos días, mi viejo hermoso. Soñé contigo otra vez. Y aunque lo dice siempre, nunca deja de conmoverme. Después del desayuno salimos al jardín, nuestro pequeño orgullo. Rosa camina despacio por la huerta, tocando las hojas de cilantro, revisando las flores de calabaza, quitando las hojas secas con una delicadeza que solo tienen las personas que han trabajado la tierra desde jóvenes. A veces, el dolor de la artritis le complica moverse, pero aún así, insiste en hacer las cosas por sí misma. La planta siente cuando la tratan con cariño, dice, y yo le creo. Cuando ella se siente muy adolorida, soy yo quien se arrodilla en la tierra para arrancar hierbas o cosechar el día. Ahí estamos los dos, viejos y lentos pero felices. Y pienso, si esto no es amor, entonces no sé qué es. Los sábados seguimos nuestro ritual del mercado. Rosa toma mi brazo y caminamos juntos por los pasillos llenos de colores, olores y voces. Los vendedores ya nos reconocen. Don Toño siempre me dice, a ver, don Esteban, pruebe este mango, está bien dulce. Y yo siempre parto el pedacito en 2 para compartirlo con Rosa. Ella sonríe como si fuera la primera vez que lo hacemos. Compramos tamales, queso fresco, tortillas recién salidas del comal y una bolsa de guayabas para el atole de la noche. Caminamos despacio porque ya no tenemos prisa. Nunca he disfrutado tanto la vida como ahora, con alguien que aprecia cada detalle. Una tarde de mayo del 2025, Rosa estaba regando el jardín cuando la vi llorando en silencio. Me acerqué preocupado. ¿Qué pasa, mi amor? Ella negó con la cabeza, tratando de secarse las lágrimas, pero al final habló. Esteban, a veces pienso que todo esto es un sueño, que un día voy a despertar y no va a existir nada de lo que tengo contigo. Nunca pensé tener una casa bonita, una familia que me quiera, un marido que me trate bien. Trabajé toda mi vida limpiando casas ajenas y ahora estoy aquí. Me da miedo que se acabe. Me senté junto a ella y tomé sus manos. Rosa, esto no es un sueño. La vida tardó, pero te dio lo que siempre mereciste. Yo también pensé que ya no había nada bueno esperándome. Y mira, aquí estamos, los dos viejos y felices. Ella sonrió con lágrimas y me abrazó. Sentí que ese abrazo tenía el peso de toda su vida, de todas sus luchas, de todo lo que aguantó sola. Samuel vino a visitarnos una semana después. Le contamos lo que había pasado y él dijo algo que me quedó grabado. Papá, tú y Rosa son ejemplo de que el amor no tiene fecha de caducidad. Hay gente joven que no tiene lo que ustedes tienen. Y tenía razón. La edad nunca fue obstáculo para amar. A veces incluso ayuda, porque uno aprende a valorar lo que realmente importa. También recibimos noticias de la familia de Rosa. Su hijo menor, Mateo, confirmó que el bebé que esperaban era niño. Y sí, decidieron ponerle Esteban. Cuando lo supimos, Rosa lloró de alegría. Yo también. No por vanidad, sino porque era un gesto tan grande, tan hermoso, que uno no se siente digno de algo así. Pensar que mi nombre seguirá en una vida nueva me llena de un sentimiento que no sé explicar. Una mezcla de gratitud y ternura. En junio del 2025 celebramos nuestro aniversario en la casa. Preparamos cena juntos, algo sencillo, sopa de fideo, pollo con papas y un flan que Rosa hizo con mucho cariño. Nos sentamos en la terraza a comer mientras el sol se escondía detrás de los cerros. Rosa me tomó la mano y dijo, ¿te das cuenta? Hicimos un hogar, Esteban. Uno bonito, uno de verdad. Y sí, lo hicimos. No uno perfecto, pero sí uno lleno de cariño y respeto. Esa noche, mientras veíamos las estrellas, pensé en todo lo que había vivido.
Pensé en mis errores, en los años desperdiciados, en el dolor que pasé, pero también en el amor que encontré, en la segunda oportunidad que la vida me dio a una edad en la que muchos creen que ya no queda nada por vivir. Pero yo sé algo: mientras uno respire, siempre puede llegar algo hermoso. Los meses siguientes pasaron tranquilos, como agua que corre despacito entre las piedras. Yo seguía con mi rutina de siempre: levantarme temprano, preparar el café, revisar el jardín y acompañar a Rosa a lo que necesitara. Después de tantos años llevando una vida llena de presión, horarios y números, me sorprendía lo bien que se siente vivir despacio, sin carreras, sin pendientes importantes, solo disfrutando lo que queda del camino. Una tarde, mientras Rosa y yo lavábamos los trastes, yo enjabonando y ella secando, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Esteban, ¿te arrepientes de algo?» Me quedé quieto con las manos dentro del agua, tibia. Pensé que la respuesta saldría rápido, pero no fue así. Pasaron unos segundos, quizá un minuto, y al final respondí: «No, Rosa, no me arrepiento. Todo lo que viví me trajo hasta aquí. Si algo hubiera sido diferente, quizá no te habría conocido, y eso sí sería un arrepentimiento». Ella sonrió, bajito, esa sonrisa suya que me da paz, y siguió secando los platos. No necesitamos decir más. Hay silencios que dicen todo. En agosto del 2025, Rosa no se sintió muy bien. Tenía mareos y un dolor extraño en el pecho. La llevé de inmediato al médico. Después de algunos estudios, el doctor dijo que era estrés, cansancio acumulado y un poco de anemia. «Nada grave, pero hay que cuidarla», dijo. Rosa se rió y respondió: «Doctor, si supiera lo bien que me cuidan». Yo sonreí también, pero por dentro sentí ese miedo que uno le tiene a perder lo que ama. Un miedo que aparece sin aviso y se queda ahí, escondido. Durante esas semanas la cuidé como si fuera de cristal. Le preparaba sus sopas favoritas, la acompañaba a acostarse temprano, le leía un ratito por las noches. A veces, cuando ella se dormía rápido, me quedaba mirándola. Veía sus manos arrugadas, sus ojos cerrados, su respiración suave, y pensaba en lo afortunado que era de tenerla. A veces uno no dimensiona la suerte hasta que la vida le enseña que lo importante no está en lo que se tiene, sino en quién lo acompaña. En septiembre, ya recuperada, me dijo algo que me hizo reír. «Ya ves, viejo, todavía no me voy. Te vas a aguantar a esta viejita varios años más». Y ojalá así sea, pensé. Ojalá muchos. Ese mismo mes fuimos al bautizo del hijo de Mateo, el que llevó mi nombre. Fue en Guadalajara. Viajamos 2 días antes para no cansarnos. Mateo nos recibió con los brazos abiertos, y cuando puso al bebé en mis manos, sentí una emoción que no había sentido ni siquiera cuando cargué a mis propios hijos por primera vez. Los años cambian la forma en que se siente el amor. Lo hacen más suave, más profundo, más sabio. Rosa lloró un poco, y Mateo la abrazó diciendo: «Mamá, este bebé va a crecer sabiéndolo todo de ustedes». Regresamos a Azcatlán con el corazón lleno. En noviembre del 2025, una tarde que parecía como cualquier otra, Rosa me llamó desde la terraza. «Ven, Esteban, mira el cielo». Cuando salí, el sol estaba escondiéndose y el cielo tenía unos colores entre naranja, rosa y morado que parecían pintados a mano. Nos sentamos uno junto al otro, en silencio, como siempre. Acaricié su mano y ella apoyó su cabeza en mi hombro. «¿Sabes?», murmuró, «yo pensé que mi vida ya estaba hecha, que ya no había nada nuevo para mí. Y mira, todavía había amor esperándome». Me quedé viéndola, sintiendo cómo sus palabras se me acomodaban en el corazón. «Y yo pensé que el amor ya no era algo para viejos», le respondí. Ella soltó una risita. Pues qué equivocados estábamos los dos. En esos momentos entendí algo que los jóvenes no siempre comprenden, que el amor en la vejez no es menos intenso, solo es diferente. Ya no es un incendio, es una brasa que da calor sin quemar. A veces me preguntan, amigos, conocidos del mercado, hasta algún vecino curioso,
Si no me duele haber descubierto tan tarde quién era realmente Ángela. Y la verdad es que sí dolió. Dolió muchísimo. Pero no me quedé en ese dolor. La vida siguió moviéndose, como un río que nunca se queda quieto. Y ese movimiento me trajo a Rosa, a los hijos de ella, a mis nietos combinados, a una nueva familia que jamás imaginé tener. Un día Rosa me dijo, ¿sabes qué, Esteban? Tú eres mi premio tardío. Y yo le respondí, tú eres mi segunda oportunidad. Y así es. A veces la vida nos golpea muy fuerte, a veces nos tumba, pero también nos da sorpresas hermosas cuando menos lo esperamos. En diciembre de este año ya estábamos preparando la Navidad otra vez. Rosa quería hacer romeritos, bacalao, tamales y ponche. Yo quería invitar a todos. Ella decía que la casa no iba a alcanzar. Yo le respondí que aunque no alcanzara, para el cariño siempre hay espacio. Esa Navidad sería especial, porque después de tanto camino, de tanto tropiezo y tanto aprendizaje, por fin sentía que la vida me había llevado justo donde debía estar. En 1900, una casita sencilla de Azcatlán, con una mujer que me quiere de verdad, y una familia que, aunque armada a pedacitos, era tan real como cualquier otra. A veces pienso que todo lo que viví antes fue solo entrenamiento para aprender a valorar lo que tengo ahora. Y así, casi sin darme cuenta, llegué a este punto de mi vida donde cada amanecer me sabe distinto. A mis 76 años, con las manos arrugadas y las rodillas que ya no responden como antes, sigo despertando con el corazón tranquilo. Cada día, cuando abro los ojos y veo a Rosa dormida a mi lado, entiendo que la felicidad puede llegar tarde, pero cuando llega, llena hasta los rincones más oscuros que uno pensaba que nunca iban a iluminarse. Una mañana reciente, mientras preparaba el café como siempre, Rosa entró a la cocina despacio. Llevaba puesta su bata color crema, esa que ya está medio gastada pero que a mí me encanta porque huele a ella. Se sentó en una silla, puso sus manos en la mesa y me dijo, «¿Sabes, Esteban? Yo pensé que mi vida iba a terminar sola. Nunca imaginé que Dios me guardaba un amor como tú». Yo me acerqué y le acaricié la mejilla. Yo también pensaba eso, Rosa. Creía que ya había vivido todo lo que tenía que vivir. Qué equivocado estaba. Después del desayuno salimos al jardín. El sol de la mañana apenas iluminaba las plantas, y el rocío brillaba como si fueran pequeños espejos. Rosa se agachó con dificultad para cortar hierbabuena, y yo la ayudé a levantarse. «Ya no estás para andar doblándote así», le dije riendo. Ella respondió, «Ni tú tampoco, viejo terco». Nos reímos los dos. Era un momento sencillo, pero para nosotros valía oro. En los días frescos solemos sentarnos en la terraza. Ahí contamos historias, recordamos la vida, nos reímos de tonterías. A veces, Rosa me pide que le cuente una anécdota del ingenio, esas que tengo guardadas en la memoria desde mi juventud. Yo le cuento cómo los trabajadores bromeaban, cómo cargábamos sacos enormes, cómo olía la caña recién molida. Y ella escucha con los ojos brillantes, como una niña que descubre un cuento nuevo. «Tú sí trabajaste de verdad, Esteban», me dice siempre, «no como algunos que solo firmaban papeles». Yo le respondo, «Pues sí firmaba papeles, pero bien firmados». Y nos reímos. En noviembre de este año, Samuel nos visitó un domingo por la tarde. Traía unos elotes tiernos y pan dulce. Mientras comíamos en el patio, él me preguntó, «Papá, ¿qué consejo le darías a alguien que está pasando por una ruptura o una decepción?» Me quedé pensando un momento. Rosa me miró con curiosidad. «Le diría», respondí, «que el dolor no se queda para siempre, que aunque uno sienta que la vida se acabó, la vida es terca. Siempre busca la forma de volver a empezar. Le diría que no tenga miedo de quedarse solo por un tiempo, porque la soledad también enseña, y que no cierre el corazón, porque a veces, cuando uno cree que ya no merece nada, llega justo lo que necesitaba». Samuel sonrió y dijo, «Eso mismo quiero decirle a un amigo que está sufriendo». Y me dio un abrazo fuerte, de esos que se sienten de verdad. Rosa lo abrazó también y le dijo, «Dile a tu amigo que el amor no se acaba,
solo cambia de lugar. Unos días después recibí una llamada de Mateo, el hijo de Rosa. Me dijo: «Don Esteban, ya nació el bebé». Y sí, es Esteban. Cuando escuché eso tuve que sentarme. Mis piernas ya no me sostuvieron. Rosa me abrazó fuerte y los dos lloramos como niños. Nunca pensé que mi nombre llegaría a una generación más, sobre todo viniendo de alguien que no es mi hijo de sangre. Pero el cariño hace familia, aunque no haya lazos de sangre de por medio. El mes pasado, mientras preparábamos tamales para el cumpleaños de Rosa, ella se detuvo un momento, me miró y dijo: «Oye, Esteban, tú y yo tenemos que dejar esta casa llena de recuerdos bonitos. No quiero que cuando ya no estemos, nuestros hijos encuentren tristeza aquí. Quiero que encuentren paz». Y yo le respondí: «Eso lo estamos construyendo todos los días». Ella sonrió como quien sabe que lo que escucha es cierto. Ahora, sentado aquí en la terraza mientras cae la tarde, pienso en todo lo que viví. Pienso en cómo la vida me llevó por caminos que jamás imaginé. Caminos de dolor, sí. Caminos de traición, de lágrimas, de dudas. Pero también caminos de segundas oportunidades, de cariño sincero, de familia unida, de amor verdadero. A mis 76 años, aprendí algo que ojalá hubiera entendido antes. No importa lo que se pierde, importa lo que se encuentra después. Si tú que estás escuchando mi historia aquí en Relatos de un Viejo, estás pasando por un momento triste o difícil, déjame decirte algo desde este corazón viejo pero sabio. No tengas miedo. La vida nunca se queda con las manos vacías. Siempre tiene guardado un regalo para ti, aunque llegue tarde, aunque llegue arrugado como yo, aunque llegue en forma de alguien que nunca imaginaste. Hoy le doy gracias a la vida, a Dios, al destino, o a quien sea que mueve los hilos allá arriba. Gracias por Rosa, por mis hijos, por mis nietos, por esta casa llena de risas, por la paz que me acompaña al dormir y al despertar. Si esta historia llegó a tu corazón, regálale un like a este viejo. Suscríbete a Relatos de un Viejo para seguir escuchando mis memorias y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es allá. ¿Crees que el amor verdadero puede llegar después de los 60 o 70 años? Yo te digo que sí. Aquí estoy yo para probarlo. Un abrazo grande, sincero, del tamaño de mi vida entera. Y recuerda, mientras haya aliento, siempre puede llegar un nuevo comienzo.